Eh, ya, le damos la palabra entonces a Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa y se prepara don Augusto Quintana. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias por la invitación, a través suyo también al resto de la comisión. Primero, tomarme 30 segundos para explicar un poquito qué es la Fundación Piensa. Nosotros somos un centro de estudios que nació hace 3 años en Valparaíso, que tiene por objeto contribuir con ideas y propuestas a mejorar la calidad de vida de la gente de nuestra región. Y en ese contexto hacemos diversas actividades de formación, de extensión, cátedras de descentralización en las universidades de la región. Tenemos un canal de televisión que está asociado con UCB, hacemos encuestas de calidad de vida, de opinión política acá en la región con AIMARC, y hace una serie de actividades que buscan cumplir con ese propósito. Y dentro del centro de estudios ciertamente tenemos algunas líneas de investigación que buscan cumplir con ese propósito de mejorar la calidad de vida de nuestra gente, que son básicamente 4: la participación ciudadana, la transparencia, el desarrollo regional y la descentralización. Y en el contexto de la descentralización, la aproximación que nosotros queríamos hacer para comentar este proyecto, porque para nosotros, en definitiva, el centralismo, mejor dicho, es una piedra de tope para mejorar la calidad de vida de la gente de la región y en particular de la gente de la región de Valparaíso. La tesis fundamental que vamos a sostener en esta presentación es que el proyecto de ley en comentario no contribuye a descentralizar el país, es ajeno al proceso de descentralización que actualmente estamos viviendo y puede pensarse, sin ser concluyente en esto, que todo lo contrario, podría ser antagónico del proceso de descentralización y generar consecuencias no queridas para este. ¿Por qué podemos decir esto o cómo podemos arribar a esta conclusión? Una primera introducción referida a qué, muy breve, ¿no?, qué es descentralizar, por qué queremos descentralizar y cómo debemos descentralizar para después arribar a la conclusión que antes señalaba. Bueno, ciertamente descentralizar, todos lo sabemos, traspasar poder desde el nivel central a las periferias, a los niveles locales y regionales, en nuestro sistema institucional, particularmente a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, perdón, para que estos tengan la capacidad real de influir en la calidad de vida de los habitantes de los territorios. ¿Por qué descentralizar? La literatura es generosa en establecer razones para descentralizar. Uno bien podría sistematizarla en esas dos, porque la descentralización produce beneficios económicos y produce beneficios políticos. Ciertamente descentralizar puede coadyuvar a mejorar los niveles de productividad de un país, permite sacarle todo el potencial a las regiones y consecuentemente, o sea, en la medida que se puedan asignar mejor los recursos a las regiones, permite obtener todo su potencial. Y también, si bien, y eso es lo que insinúa este gráfico, si bien el centralismo, la concentración permite en ciertos estadios de desarrollo, dadas las economías de escala y la aglomeración, resultados de crecimiento, resultados positivos, llega un punto, un cierto umbral, en general la literatura lo coloca en torno a los $10.000 per cápita, en donde los países tienen que echar mano a otras cosas, ¿no? No basta de alguna manera, bueno, acá el eje vertical es la urbanización, que de alguna manera es una aproximación a la concentración, y en esos niveles de $10.000 los países tienen que empezar a hacer otras cosas, y nosotros creemos, y hay literatura abundante en ese sentido, que las políticas de descentralización tendientes a desconcentrar los países permiten al final del día que los países sean efectivamente desarrollados. Además de esos beneficios económicos, trae consigo la descentralización beneficios políticos, mayor legitimidad de la acción de los gobiernos regionales, va a generar un nuevo mercado político regional. Entonces, eso es el por qué. ¿Y cómo tenemos que descentralizar? Y esto también de manera muy sintética, porque se refiere más bien a los proyectos que actualmente están en tramitación de la agenda legislativa. 3 dimensiones: descentralización política, administrativa y fiscal. ¿Cómo avanzamos en descentralización política actualmente? Básicamente a través de la elección democrática de los intendentes, solo para poner en contexto o hacer ciertos comentarios respecto al estado actual de la cuestión. Esos son datos de nuestra última encuesta con AIMARC de opinión política en la región de Valparaíso. De todas las autoridades que sometimos a consideración de las personas que respondían, de lejos el intendente es la persona menos conocida. Eso denota un problema de legitimidad. Mientras casi todos los alcaldes tenían un 100% de conocimiento, el intendente lo conocía el 16%. El problema no solo de legitimidad, también de gobernabilidad. Si uno va a las tasas de rotación de los intendentes en todos los gobiernos, transversalmente estas son muy bajas, son muy altas, perdón. Muy pocos intendentes duran más de 3 años, muchos duran menos de 1 año, la mayoría dura entre 1 y 2 años, lo que ciertamente representa un problema de gobernabilidad.
también es necesario avanzar en descentralización administrativa, no solamente es necesario, digamos, elegir a este gobernador regional, hay que traspasar competencias al nivel regional. No me voy a detener en estas láminas que al final del día denotan que hay una percepción de la gente de que los intendentes son ineficaces en la solución de los problemas locales, y aquello ciertamente es correlato de la falta de competencias a nivel regional. Creemos que acá es donde se juega, que por el tiempo, como tenía una presentación de 15 minutos, como dijeron 10, la estaba haciendo un poquito rápida, pero bueno, estos son datos del PNUD. Ahí cuando, frente a la pregunta de la solicitud de ayuda a instituciones y figuras políticas, ¿a quién recurren? Bueno, nadie recurre al intendente, ¿no? Eso denota que la gente percibe que el intendente no puede solucionar sus problemas. Sí, la mayoría recurre a las municipalidades. Y respecto a la pregunta, ¿cuáles tienen hoy, a su juicio, mayor capacidad para solucionar los problemas locales que le afectan a usted? También. Los niveles de respuesta respecto al intendente son muy pocos, lo que da cuenta de esa percepción de la gente que a nuestro juicio es o se explica por la falta de competencia y de nivel de decisión a nivel subnacional. Nosotros creemos que acá, y por eso es importante hacer estos comentarios donde se juega efectivamente la descentralización, que es en el proyecto de ley de traspaso de competencias, que actualmente está en tercer trámite, y es el corazón, por así decirlo, de la descentralización. No hace mayores comentarios de fondo, pero ciertamente un proyecto muy relevante. Y finalmente, una tercera dimensión en la cual se juega la descentralización es la descentralización fiscal, dotar de mayores recursos a los gobiernos regionales. Llega una lámina para dar cuenta de algún aspecto del estado actual de la cuestión. Es sobre todo interesante analizar el eje vertical, que es la inversión pública subnacional respecto a la total de inversión pública, Chile en relación a la OECD, los niveles de inversión pública o de decisión de inversión pública total a nivel subnacional, es decir, los gobiernos subnacionales que tanto de la inversión pública total deciden, es muy bajito, ¿no? Bajo el 20%, 17-18%, mientras que el promedio de la OCDE es del 62%, y el promedio de la OCDE de países unitarios es del 55 y fracción por ciento. Entonces, ciertamente, del nivel de inversión, cuánto se decide a nivel subnacional en Chile es muy bajo, y urge avanzar y urge la presentación del proyecto de ley de rentas regionales. ¿Por qué esta introducción? Porque nosotros creemos que por ahí pasa la descentralización y no por crear más regiones. Y nos importa señalar y sostener eso. Creemos que el proyecto de ley que estoy comentando es imposible no analizarlo desde una perspectiva histórica, ¿no? Forma parte de un proceso que nosotros creemos se puede denominar de microregionalización, que si uno tiene como hito en 1974 y el proceso de regionalización, uno leyendo fuentes puede darse cuenta que desde el inicio de la regionalización la demanda de las antiguas provincias por volver a su estatuto de independencia anterior al 74 existía. Existía ese ánimo de volver a ser provincia, pero en general el legislado, los gobiernos no hacían eco de aquella solicitud hasta un proceso que se inicia en nuestro juicio, bueno, no en nuestro juicio, sino que por los hechos del 2005, con la creación de la región de los ríos, el reclamo de la provincia de Valdivia, el reclamo de la provincia de Arica y Parinacota, hoy de la provincia del Ñuble, y la verdad que mañana podrían ser muchas otras, ¿no? Yo soy de la región de Valparaíso, hay una demanda importante en la región interior, de la provincia de Aconcagua, pero en la región de Coquimbo también la provincia de Limarí-Choapa, en la región de O'Higgins las provincias de Colchagua y Cardenal Caro, en la provincia del Maule, Linares y Cauquenes, y si uno quisiese hacer un listado, digamos, más catastrófico, podría seguir prácticamente por todas las regiones, lo que nos lleva a la consideración de que esto forma parte de un proceso mayor, y a nosotros nos parece interesante analizar ese proceso, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer Chile? ¿Avanzar en seguir dividiendo nuestras regiones, o más bien debe ponerle voto a esa división de regiones y explorar quizá incluso un proceso inverso? ¿Por qué creemos que este proceso de microregionalización, de dividir nuestras regiones, es incorrecto y es nocivo para nuestro país? Por 6 razones. En primer lugar, esta idea, como explicaba antes, da cuenta de querer un poco volver a las 25 provincias, quizá un poco más, quizá un poco menos, que originalmente cuando se crearon las 12 regiones más la metropolitana se hizo bajo la consideración de que era una cifra exagerada. Y además cabe tener en cuenta que cuando se habla de volver a estas 25 provincias, uno bien puede decir, bueno, puede ser legítimo, ¿no? Puede ser legítimo tener regiones más chicas, ¿por qué no?
Pero debe considerarse que, a diferencia de las 25 provincias, actualmente las regiones están subdivididas en provincias, que no son pocas, son 54, lo que representa por de pronto un nivel de capas administrativas, un nivel de burocracia bastante denso. Entonces, claro, uno podría explorar desde una perspectiva orgánica o haciendo un análisis general, sí, bueno, tengamos 25 regiones, pero ese análisis hay que hacerlo mirando todo, porque eso, si ha aparejado, por ejemplo, la decisión de disminuir las provincias, podría perfectamente tener sentido. El punto es que ese análisis debe ser general y no debe ser individual. Y en ese contexto perfectamente uno podría pensar en una discusión en donde existiesen más regiones, ¿por qué no? En segundo lugar, consideramos nocivo este proceso por cuanto vemos una pérdida de peso relativo de las regiones. Al final del día la descentralización es de alguna manera un juego de poder, y si quien tiene más poder, las otras partes se dividen, ciertamente gana poder, y quienes se dividen pierden poder relativo, ¿no? Eso es bastante evidente. Hay un detrimento en la posición de negociación de las regiones. Uno podría pensar en el futuro traspaso de competencias, ciertamente cuando las regiones sean más pequeñas, tengan menos gente, tengan menos recursos, va a ser más difícil que sean capaces de ejercer una competencia, y en esa negociación va a ser más difícil que se pueda ceder para con ellas. Y en el caso del proyecto de ley, esto también a nuestro juicio es palmario. O sea, Biobío pasaría a tener 1,6 millones de habitantes, 3 senadores, y el Ñuble sería una región con aproximadamente 450, 500.000 habitantes y 2 senadores. Por separado, ciertamente son regiones que no van a ser capaces de hacer contrapeso. Actualmente uno se puede preguntar, bueno, ¿quién le hace contrapeso a la región metropolitana? Uno tiende a decir Concepción, tiende a decir Biobío, Valparaíso, queda una u otra región más. Bueno, quizá en un año más, cuando esto eventualmente está aprobado, eso no se va a poder decir. Entonces, cada vez el poder de la región metropolitana va a ir increciendo en la medida que las regiones se vayan atomizando y dividiendo. Esa es nuestra consideración. En tercer lugar, por el argumento de capital humano calificado. Nosotros acá pusimos a hacerle un poco el juego al centralismo. A nosotros nos ha tocado participar a veces de debates en torno a la agenda de descentralización, y un argumento de libro clásico por parte de quienes no quieren avanzar es que las regiones no tienen capital humano calificado, no tienen capacidad instalada para llevar a cabo los gobiernos regionales, para que se les traspasen competencias, para que se les traspasen recursos. Lo que a veces tiene mucho sentido, a veces es más bien un argumento que a nuestro juicio no tiene que considerarse. Pero por de pronto, que si las regiones se siguen dividiendo, cada vez van a tener menos capital humano calificado, y este argumento, muy propio de quienes propugnan una agenda más bien centralista, va a hacer más sentido. Mientras más chicas las regiones, va a ser menos posible que ellas tengan la capacidad instalada para avanzar en descentralización. Por lo tanto, creemos que acá de alguna manera se le está haciendo el juego, o se está haciendo fácil la argumentación a quienes no quieren avanzar en la materia. En cuarto lugar, consideramos que existe falta de evidencia respecto de los beneficios que han generado las nuevas regiones. Estoy pensando en la región de Los Ríos y Arica y Parinacota. En el tiempo que tuve para preparar esta presentación no encontré, la verdad, ningún estudio, puede ser que lo haya ciertamente, que evalúe el desempeño de esas nuevas regiones. Lo que sí se puede sostener es que ni Los Ríos ni Arica y Parinacota han logrado mejores niveles de ejecución presupuestaria en los respectivos fondos nacionales de desarrollo regional. En quinto lugar, y con esto voy terminando, respecto del argumento de representatividad, a nosotros nos parece muy correcto el alegato de falta de representatividad de muchas provincias, ¿no? Como por ejemplo la provincia del Ñuble, por ejemplo muchas provincias de esta región. Nos parece que es correcto. Pero sí creemos que, dado que en el futuro, esperamos más próximo que lejano, vamos a elegir gobernadores regionales, eso va a ser un elemento que subsane esa falta de representatividad, ciertamente. El gobernador regional del Biobío, por de pronto, va a requerir de los votos del Ñuble, y ciertamente va a tener promesas para el Ñuble, un contrato al final del día con el Ñuble, promesas que cumplir, y los habitantes del Ñuble van a tener que votar, y eventualmente lo van a sacar o lo van a tener que ratificar, ¿no? Entonces, ciertamente es imposible que ese gobernador regional no se preocupe por las demandas del Ñuble, y creemos, o de las provincias que quieran ser regiones, para ponerlo en términos generales, que esa crítica de falta de representatividad se subsana por esta vía. Y finalmente, también lo sugería que me antecedió en el uso de la palabra, existe actualmente una tendencia a establecer macroregiones. La verdad que cuando uno habla de tendencia hay que tener cuidado, porque cuando uno busca datos, la verdad que tiene un poco para todos los gustos, pero hay un caso paradigmático que es el caso francés, que es reciente, del 2014, en donde el presidente Hollande
decidió bajar de 22 a 13 regiones. Fue un proceso político muy complejo. Él lo denominó la reforma de todas las reformas por la importancia que tenía. Cifró en aproximadamente 10.000 millones de euros lo que ahorraba por, en el fondo, ahorro de burocracia de administración. Pero avanzó y lo logró hacer. En Alemania también se comentaba anteriormente, actualmente existen 16 estados federados. El que concentra más población concentra solo el 20%, a diferencia, por ejemplo, del caso chileno, que sabemos que concentra más del 40%. ¿Y por qué quiero hacer este comentario? No por la afirmación, de hecho nosotros en la Fundación estamos estudiando esto y no tenemos una posición formada respecto de que debemos fusionar regiones en Chile. Yo no estoy afirmando eso, que haya que haber macroregiones en Chile, fundamentalmente porque la viabilidad política de fusionar divisiones administrativas más bien es poca en general, ¿no? Es complejo. El presidente Hollande fue muy complejo, lo trató de hacer Perú el año 2015, no pudo, votaron 15 departamentos en contra por altas votaciones. Volver a juntar, o sea, lo que ya se separó es muy difícil. Y por eso el llamado a alerta es un poco ese, ¿no? Si es que seguimos dividiendo lo que estamos dividiendo, después no lo vamos a poder juntar, un poco ponerle coto, más que fusionemos regiones, que puede ser viable si es que uno hace un análisis orgánico completo, pero la consideración si se quiere, de política pública, de que si es que vamos a tomar la decisión de dividir una región, es un camino que difícilmente va a tener vuelta. Eso. En conclusión, señor presidente, a nuestro juicio la descentralización no pasa por dividir regiones. Creemos que la creación de nuevas regiones puede ser incluso contradictoria con el proceso de descentralización. En consecuencia, aconsejamos rechazar este proyecto de ley y en términos generales consideramos que debe evaluarse de manera orgánica la división política administrativa del país, no solamente a propósito de una región. Debe establecerse cuáles van a ser los criterios, cuál es la división política administrativa más lógica, con una visión de conjunto, dado que consideramos que una nueva región bien puede justificarse, bien podría estar justificado que digamos, Ñuble esté separado de Concepción, por ejemplo. Nosotros no estamos diciendo eso. Nosotros estamos diciendo que el análisis tiene que ser completo y no basta un análisis individual. Eso, señor presidente. Muchas gracias por la invitación.